Estamos considerando el tema del apóstol Pablo. Estamos viendo su vida, un ejemplo, ¿no? para todos y en todos los tiempos. La vida del apóstol Pablo solamente podemos decir que fue extraordinaria. Extraordinaria en el sentido de que cuando Dios toma una vida, hace lo mejor, ¿no? Levanta en el ser humano lo más grandioso. Pablo, nosotros conocemos un poco su historia, sabemos que él como persona había alcanzado muchos logros como cualquier ser humano que se esfuerza, tiene sueños, metas, pero al encontrarse con nuestro Señor o cuando Jesús lo alcanzó, ciertamente él consideró todo lo que había logrado en la vida como que fuera nada, como sin ningún valor, por causa del conocimiento de Cristo. Él entendió que en el Señor estaba la razón verdadera de su vida. Y conocerlo a Él era el fundamento máximo, ¿no? de su vida. Entonces, encontramos en Él a un hombre extraordinario desde el punto de vista cómo Dios pudo obrar en Él. A pesar que no lo merecía, a pesar que era un hombre que no llegaba, no ameritaba en nada a que Dios pueda obrar en Él. Y nosotros nos vemos en Él también muchos, ¿no? que así éramos. No merecíamos en nada ser alcanzados por nuestro Señor, por nuestro pasado tal vez muy complicado y difícil, y menos, ¿no? que Dios pudiera usarnos en su obra, menos, que pudiéramos servirle a nuestro Señor. Muchas gracias, hermanito. Entonces, vamos a ver a este hombre en esta enseñanza, y vamos a ir al principio para comenzar. El encuentro con Jesucristo resucitado fue la experiencia que transformó al perseguidor de la iglesia para ser el embajador poderoso del poderoso mensaje que transforma vidas. ¿Quién era Pablo? El que perseguía a la iglesia, el que odiaba a Jesús, lo consideraba como un blasfemo. Jesús para Pablo no ameritaba en nada, ¿no? Porque él era un hombre que conocía el Antiguo Testamento, un estudioso fariseo de fariseos, dice la Biblia, conocedor profundo del Antiguo Testamento. Y dentro de lo que él entendía, de lo que él había recibido la revelación de la palabra, a Jesús no lo consideraba como el Mesías. Por eso él lo odiaba, lo detestaba, y pensaba que de todos sus seguidores debían morir, debían ser aniquilados, debían ser de alguna forma derrotados, ¿no? Porque estaba completamente apasionado por su tradición, por lo que como judío él era y respetaba. Entonces, su encuentro con el Señor cambió totalmente su modo de ver, su modo de pensar, su modo de ver la vida. Lo cambió radicalmente, ¿no? De lo que iba, digamos, al sur y varió hacia el norte. Y esto sucedió también con muchos de nosotros, y debería ser así, amados hermanos, ¿no? Antes de conocer a Cristo vivíamos completamente cegados, ¿no? por la cultura de este mundo, cegados por nuestro propio egoísmo, por nuestro orgullo, por nuestras propias sueños, metas, etcétera. Pensábamos que todo lo que nosotros anhelamos y queríamos alcanzar eran pues algo grandioso, algo que realmente merecía el que demos nuestra vida, el que nos apasionemos, el que lo demos todo. Y muchos de nosotros hicimos todo por alcanzar nuestros sueños. Pero sin embargo, cuando conocimos a Cristo, todo lo demás quedó en nada, ¿no? Prácticamente no valía nada, así como Pablo quedó sin ningún valor, por causa del conocimiento de Cristo. Claro que en términos finales, toda nuestra vida pasada, toda la experiencia que hemos tenido, Dios lo usa para mostrarnos su gloria y su poder. En Juan 10:10, la palabra dice claramente, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Eso es lo que Pablo experimentó en su vida cuando Jesús lo encontró en el camino. Su vida aparentemente había alcanzado el nivel más alto porque él había estudiado con el mejor maestro de ese tiempo, Gamaliel, ¿no? Considerado por los judíos una eminencia en términos bíblicos, ¿no?
Pero sin embargo, y a pesar de haber alcanzado todo por su esfuerzo y su capacidad, en su encuentro con el Señor, prácticamente lo que él había logrado no era nada. Dios en él despertó su verdadero potencial. En él alcanzó su máxima expresión como ser humano dentro del propósito de Dios. Así también, si nosotros nos enfocamos en nuestra vida, solo Dios puede sacar de nosotros lo mejor para el propósito del cual Dios nos plantó en este mundo. Todos tenemos un propósito especial, como ahora lo vamos a ver. Todos. No hay nadie que venga a este mundo por casualidad o porque, bueno, pues uno más. No. Todos tenemos algo especial, un diseño especial de parte de Dios, pero se cumple solamente de la mano del Señor. Y esto pasó también con Pablo. Él tenía un gran potencial, pero Dios, trabajando en él, trabajando, ¿no?, en su vida, logró que Pablo fuera un hombre extraordinario que hasta ahora, ¿no?, trasciende, es un ejemplo vivo de lo que Dios hace. En 1 Corintios 15:10 dice: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultado. Es decir, solo la gracia de Dios lo capacitó a Pablo para hacer lo que es, para alcanzar lo que él alcanzó. Solo la gracia de Dios. Y eso tiene que ser también, amados hermanos, en nuestra vida. Nuestra conversión en el Señor no debe pasar, digamos, desapercibida. No puede ser algo pequeño, algo común y corriente. Debe ser algo extraordinario. Debe transformarnos completamente al propósito que Dios tiene para nosotros. Y eso es solamente a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera. En la medida que uno se rinde completamente a Él, en la medida que uno permite que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Y en Filipenses 3:8 dice: así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Todo lo demás, amado hermano, todo lo que pudiéramos alcanzar en esta vida no tiene ningún valor comparado a lo que Cristo puede hacer en nosotros, a lo que Él tiene para nosotros en términos finales. Entonces vamos a ir a la enseñanza. Veamos dos perspectivas diferentes. En Hechos 9, 13 al 14 encontramos algo importante. Dice: al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Acá vemos a Ananías preocupadísimo porque Dios le revela que debía encontrarse con Saulo y orar por él, para que él sea parte de la obra de nuestro Señor. Y él claramente se opone y dice: no, pero es un hombre que ha venido a apresar a tus santos. Él es el que asola a tu iglesia, él es el que mata, etc. Ya hemos visto esta enseñanza en la primera parte, ¿no? Entonces, Ananías está preocupado. ¿Cuál era su enfoque? En su ignorancia, Ananías vio en Saulo solo al hombre con mala reputación que buscaba afectar a los creyentes en Jerusalén. Eso es lo que él podía ver, ¿no?, en Saulo. Un hombre que perseguía, un hombre que mataba, un hombre cruel, un hombre completamente, digamos, en contra de los cristianos. Veía eso al Pablo carnal. Y nosotros también, si comparamos nuestra vida, muchas veces cuando nos ven a nosotros, nos ven conforme a nuestro pasado, ¿no? El orgulloso, el soberbio, el malvado, el egoísta, etc. Nos ven en lo que antes éramos, pero no ven lo que Dios puede hacer con nosotros, ¿no? Es decir, eso veía también Ananías en Saulo, ¿no? Aquel hombre cruel. Pero ¿cuál era la perspectiva de Dios? Dice: Jesús vio en Saulo un instrumento escogido con propósito definido, porque le dice, pero el Señor le dijo: ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones, a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Le dice: es un instrumento escogido. ¿Cómo lo veía Dios? Como alguien especial, como alguien que Dios mismo había preparado. Porque si nosotros vemos el trasfondo, Saulo nació en Tarso, una ciudad en ese tiempo, ¿no?,
una ciudad muy, digamos, fluida en todo sentido, en comercio, dice, era un lugar donde muchos eran estudiosos, les gustaba la cultura, la gente se capacitaba, ¿no?, permanentemente, y era una ciudad muy próspera en todo sentido en ese tiempo, de tal forma que incluso en el Imperio Romano era una capital importante, ¿no?, del imperio. Entonces, Saulo provenía de eso, ¿no?, y Dios lo había escogido a él, ¿no?, lo había sacado de ahí. ¿Para qué? Para mostrarle que era un instrumento escogido. Nosotros también, amados hermanos, si Dios nos ha alcanzado es porque Él tiene algo para nosotros, ¿no? ¿Qué habrá visto Dios en nosotros realmente, ¿no? ¿Qué le habrá impactado? Pero en realidad Dios nos ha diseñado, Dios nos ha creado. Lo que nosotros somos sin Dios solamente es pues todo lo que el mundo ha hecho en nosotros, todo lo que nosotros sin Él hemos querido también lograr. Pero lo que Dios tiene para nosotros es algo extraordinario, algo precioso, como en la vida de Pablo, o Saulo en este caso todavía. Si Dios nos alcanzó en salvación, tendríamos que preguntarnos, ¿no?, realmente cuál fue el motivo, qué es lo que Dios vio en nosotros para apartarnos para Él. Porque dice, antes de la fundación del mundo, Él ya nos había apartado. No es que Dios en el proceso de nuestra vida vio que, sí, Él también puede ser importante en mi obra. No, Él tenía ya un plan especial, porque así como en Pablo, que nació en esta ciudad cosmopolita, Él lo había apartado para que Él se prepare en ese lugar. Todo su pasado implicaba mucho en lo que Dios tenía para su vida. Y así también nosotros, amados hermanos, no vayamos a pensar que nuestro pasado, o sea, que debería desaparecer, nunca debió suceder en nuestras vidas. No, nuestro pasado es parte de lo que Dios quiere hacer en nosotros, porque eso nos permite entender nuestra vida sin Dios y nuestra vida con Dios. Nos permite también ver cuán glorioso es Dios para obrar en alguien que no merece, en alguien que no es capaz de nada, en lograr tantas cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas, como lo hizo en Pablo, que al final de cuentas es un hombre muy extraordinario, ¿no?, en todo lo que él logró. En 1 Corintios 1:26 dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. O sea, nadie en su ser podía ser alguien calificado para Dios. Y así todos somos, igual Pablo. Dice, en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Amados hermanos, no importa tanto, ¿no?, lo que nosotros somos en nuestras capacidades, en nuestras cualidades. Lo que importa es lo que Dios puede hacer con nosotros cuando somos instrumento en sus manos, ¿no? Y eso es la historia si nosotros vemos en la Biblia, ¿no?, encontramos que este es el común denominador de lo que Dios hace. No fue David el especial, ¿no?, alguien capaz de ser el rey de Israel, no, sino Dios vio en él su potencial. Y Dios lo preparó, Dios lo capacitó. Él no logró ser lo que fue solamente en su propia fuerza, en su humana capacidad, no. Dios lo preparó, provocó circunstancias, situaciones para que él en medio de ello conociera a Dios. Igualmente vemos en la vida de Pablo y lo vemos en nosotros mismos, ¿no? Es interesante, amados hermanos, considerar la palabra y ver reflejada en ella nuestra vida, lo que Dios está haciendo en nosotros, aunque muchas veces no lo entendemos, ¿no? Pero en el tiempo final o en algún momento Dios nos hace ver que realmente valió la pena todo lo que pasamos. Y así también en la vida de Pablo. ¿Por qué Saulo fue llamado? Porque Dios lo considera instrumento escogido. ¿Qué es un instrumento escogido, amados hermanos? Algo especial, algo valioso, algo que uno separa, ¿no?, de lo común y dice, no, esto es especial, esto es único, esto es algo muy importante. Así fue Pablo. De todas las personas que en ese tiempo pudieran servir al Señor, Dios lo escogió a él como instrumento especial.
Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice en 2 Corintios 4:16? Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Dice, se refiere al cuerpo de Pablo, con todas sus capacidades y debilidades. Dios no lo llamó a él simplemente en su potencial, digamos, religioso, sino en toda su capacidad humana. Por ejemplo, para entender mejor, cuando Dios lo llama a Moisés, ¿a qué edad lo llamó? A los 80, ¿no? A los 80 años. Porque antes de eso, él ya más o menos a los 40, él se levanta queriendo ser libertador de su pueblo, pero tuvo que pasar 40 años en el desierto para que sea instrumento escogido. Pablo también, ¿no? Él tuvo que pasar su proceso para ser instrumento escogido. Pero lo llama en la edad, tal vez Pablo fue joven cuando Dios lo llama, cuando Dios lo alcanza, ¿no? Pero no todos cumplen ese requisito. Dios nos llama en el tiempo que Él cree conveniente, en el tiempo que estamos tal vez dispuestos ya a escuchar su voz y a obedecer a nuestro Señor. A mí me alcanzó el Señor a los 41 años, ¿no? Yo hubiera querido que sea más jovencito, ¿no? Muchachito. Hubiera sido otra la historia. Pero, amados hermanos, Dios nos llama en el tiempo que Él cree conveniente, que Él lo tiene ya preparado, que Él lo tiene dispuesto. Si no, tal vez no hubiera podido entender muchas cosas que hoy puedo entendernos de la vida como creyente. Y así también en tu vida. Dios te alcanzó en el momento preciso y adecuado que Dios consideraba oportuno, o el tiempo exacto de que debías conocerlo, de que debías conocer la verdad. Y así también en Pablo. Y nos llama pues con todas nuestros defectos, con todas nuestras cualidades, con todo lo que somos. Dios no quita nada de lo que somos. Así nos llama, completitos, ¿no? ¿Qué más vemos? Escogido porque fue elegido por Dios sin tener en cuenta la calidad del instrumento. Dios no se está fijando, ¿no?, que acá es algo especial, algo extraordinario, no. Se está fijando en lo que Él puede hacer de ese instrumento. Por eso en Gálatas 1:15 al 16 dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús cuando esto sucedió. Dios lo escogió aún del vientre de su madre, ¿no? Ya Él lo había preparado, lo había capacitado para que Él sea el evangelista que nosotros conocemos. Amados hermanos, Dios también desde el vientre de nuestra madre nos eligió, nos escogió, porque es ahí donde preparó todas las cosas, dice, que estaban escritos en su libro, de los cuales fueron hechas. Por eso tenemos nosotros un diseño especial de parte de Dios. Tenemos un propósito especial que debemos conocer, debemos entender y debemos vivir por el propósito. Si no, vamos a estar como Pablo, ¿no?, asolando la iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes han sido enemigos de la iglesia. Por ejemplo, yo era aquel que acosaba a mi papá cuando él ponía alabanzas, ¿no? Él ponía sus alabanzas y a mí me fastidiaba un montón, lo criticaba. Incluso, ¿no?, le cuestionaba bastante, ¿no? Y cuando veía a la gente, por ejemplo, un día asomé en una iglesia que había bastante alboroto y estaba cerradas las puertas. Dice, qué raro, ¿por qué hay tanta bulla, tanto escándalo? Asomé por la puerta y miré que la gente saltaba, danzaba, hacían cosas que yo dije, me quedé confundido. ¿Qué es eso? Dije, ¿no? Y cuando nosotros danzamos acá en el Señor, igualito, ¿no? Uno cuando no conoce, pues no entiende, amados hermanos. Pero Dios, como vemos, nos había elegido antes de todo. En Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Todos, amados hermanos. No hay nadie que obtuviera los requisitos especiales para tener ese especial llamado de Dios. Nadie. Dios es el que hace todo en nosotros, ¿no? Entonces vayamos avanzando. Veamos un poquito más estos propósitos divinos. En Hechos 9:15 dice, pero el Señor le dijo, ve porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones. O sea,
Primer propósito, traspasar la barrera cultural, llevando el mensaje de salvación a los que no eran judíos, a los que eran de otras naciones, a los gentiles, ¿no? Gracias a este propósito divino, nosotros también hemos sido alcanzados, porque se extendió el evangelio a todo lugar y hasta llegó a nuestras vidas, ¿no? Que estamos tan alejados de Israel, ¿no? Es que Dios usó a Pablo con ese propósito. Y no solamente a él, no, muchos más que hicieron parte de él. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Alcanzar a todo el mundo. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Hoy también nosotros tenemos ese mismo labor que Dios nos encarga, de alcanzar al mundo, de que muchos más conozcan al Señor. No puede ser que a nosotros nomás nos alcance la salvación y podamos disfrutar de lo grandioso que es tener a Cristo en nuestras vidas. ¿Cuánta gente lo necesita, amados hermanos? Por eso que no podemos callar. Segundo propósito dice alcanzar con el mensaje a las autoridades políticas más importantes de aquellos tiempos, porque dice y a sus reyes, a sus autoridades, a sus príncipes, a todo aquel que tuviera eminencia en ese tiempo, autoridad. Y nosotros sabemos que Pablo llegó aún al César, ¿no? Al máximo rey del Imperio Romano, y a sus autoridades en todo lugar. Él llegaba, cada vez que tenía oportunidad, él siempre predicaba el mensaje. Dios también levanta gente que pueda predicarle a nuestras autoridades. Yo me acuerdo que cuando el presidente Alan García no estaba en el poder, también le predicaron, ¿no? Y le regalaron una Biblia. Y supimos, ¿no?, que después el pastor le dijo si quería recibir al Señor, y él dijo, otro día lo haré, o lo haré, yo mismo lo haré. Y bueno, ¿cómo habrá sido la cosa, no? Pero el punto es eso. Dios quiere que su mensaje llegue a toda persona, sin distingos. No podemos decir que este no merece, ¿no? Porque de hecho, el rey que era asolador de Israel, pues no merecía recibir el mensaje, porque era una persona malvada. Imagínense, ¿no?, al que empezó a quemar a los cristianos, ¿no? Para matarlos, ¿qué hacía? Los ponían en un poste y lo quemaban vivo, para que sea una antorcha, para que alumbre en la oscuridad. Imagínense, pero aún a ellos Dios quiso que se le predique el mensaje. Amén, hermanos. Nunca hagamos distingo de nadie, porque digamos, no, él no merece, porque él es el que me ha hecho la vida imposible, porque esta persona es así, etc. Nosotros mismos, ¿cómo hemos sido? Tenemos que revisar nuestra vida, nuestro pasado. ¿Merecíamos en algo que Dios alcance en nuestras vidas? ¿Que alguien nos predique el evangelio? ¿Que alguien nos trate con amor? En absoluto, así como Pablo. El tercer propósito es llevar el testimonio a su mismo pueblo, a los judíos de nacimiento. Y aquí sí chocaba. Pablo conocía a los judíos. Él era pues un rabino, un conocedor profundo de la palabra y tenía llegada a ellos. Pero cuando hablaba de Cristo, ahí surgían los problemas. Porque las grandes autoridades de su tiempo pues rechazaron a Jesús, ¿no? Y él tenía ese concepto también antes de conocer al Señor. Entonces él tenía que predicarles y sabemos que en cuanto les predicaba, inmediatamente ellos, ¿qué buscaban? Matarlo, porque era contrario, ¿no?, a sus creencias, a lo que ellos por siempre estaban acostumbrados a ese estilo de vida. Entonces Pablo fue llamado a todo eso. Y como cuarto propósito dice mostrarle que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. A veces esto es paradójico, ¿no? Perdonen, hermano. Estoy con una gripe que me está complicando todos estos días. Pero bueno. En 2 Corintios 1 al 8 dice, hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pablo había sido llamado aún a tiempos tan complicados que, mire, acá vemos una escena donde él había perdido toda esperanza de vida. ¿Y qué estaba haciendo él? ¿Buscando sus sueños, sus quimeras?
buscando hacerse más rico, más famoso, no. Estaba en plena obediencia de la voluntad de Dios. Él estaba cumpliendo la tarea que Dios le había encomendado. Muchas veces, amado hermano, nosotros nos quejamos cuando tenemos diferentes problemas, pero los problemas que nos causan son generalmente por nuestras malas decisiones, no porque estamos en la voluntad de Dios. Porque si bien es cierto, estar en la voluntad de Dios no nos exime de los problemas, pero también en medio de ellos sabemos que la gracia de Dios nos va a sostener siempre. Mira, y todo esto le pasó a Pablo, ¿para qué? Dice, para que aprenda a confiar en Dios aún hasta el punto en que pueda morir, para que aprenda a confiar en el Señor. Y Dios permite situaciones en nuestra vida justamente para eso, para siempre depender de Dios, para siempre confiar en Él. Porque cuando no nos pasa nada, pues parecería que es un cuento, ¿no? Amados hermanos, la Biblia dice que la fe tiene que ser probada. Es decir, si realmente estamos plenamente convencidos en un Dios que salva, en un Dios que levanta al caído, en un Dios que provee, en un Dios que sana, tenemos que pasar esas realidades para ver su poder y su gracia, que es una realidad, que es verdad. Por eso Dios permite las pruebas, ¿no? Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado por todo tipo de cosas y ello nos sirvió para conocer un poquito más a nuestro Señor, para entender un poquito más lo que la palabra nos enseña, ¿no? Y ha sido bueno. Ahora, ¿cuál crees que es el propósito de vida para el cual fuiste llamado a salvación? Es una pregunta, amados hermanos, que todos necesitamos conocer y saber. No podemos nosotros participar de la iglesia sin tener claro nuestro llamado o simplemente pensar que es bonito congregar, que es bonito alabar al Señor, que es eso, las alabanzas me llenan, salgo edificado, salgo contento y hago mi trabajo feliz, ¿no? No es para encontrar felicidad, amados hermanos. Pablo encontró felicidad en su llamado, encontró que la vida es eso, la vida es bella, la vida es hermosa. Sí, todo eso lo encontró en Cristo. Pero sin embargo, cuando vemos su vida, él estaba permanentemente en todo tipo de males, en naufragios, azotado, apedreado. Una vez le arrojaron de la cumbre de un cerro para que él se muera y lo vieron abajo, tirado ya, muerto. Pero sin embargo seguía vivo y cuando se levantó, siguió adelante con el evangelio. ¿Qué no le pasó a Pablo, amados hermanos? ¿No? Por causa del llamado de Dios. Lo mismo nosotros podemos entender. Si tenemos un propósito de parte de Dios, de hecho Dios va a permitir el sufrimiento, las dificultades, no porque Dios esté, quiera de esa forma afligirnos. No, amados hermanos. Muchas cosas nosotros vamos a entender solamente en el sufrimiento. Y es más, el sufrimiento nos permite también ser más compasivos con los demás, poder comprenderlo, poder tener misericordia. Porque muchas veces es fácil decir Dios te bendiga cuando alguien está pasando una necesidad, cuando alguien está en enfermedad, voy a orar por ti, punto. No, amados hermanos, el amor requiere hechos, ¿no? La Biblia dice, fe sin obras es muerta. Dios nos llama por eso al sufrimiento, pero dentro de ello debemos entender su propósito. ¿Para qué Dios permite el sufrimiento? ¿Para qué Dios permite cada cosa que nos pasa, que nos acontece en la vida? Dios tiene algo que enseñarnos, quiere pulir nuestro carácter, quiere mostrarnos realmente lo que Él quiere hacer en nosotros. Y lo entendemos en el tiempo. En el tiempo entendemos cada cosa que Dios permitió en nuestras vidas, ¿no? Pero amados hermanos, la salvación no es en sí el término final de todo, ¿no? Dios no quiere simplemente salvarnos para que tengamos una eternidad con Él. Dios quiere algo especial de parte de nuestra vida y en eso sí cada uno es especial. Nadie puede ocupar el lugar de otro. Por ejemplo, si consideramos a cualquiera, ¿no? Cada uno tiene sus propias amistades, su propio entorno, su propia familia. Y si Dios te alcanza, ¿será que Dios está pensando en esas personas? ¿Está pensando en tu familia? ¿Está pensando en tus vecinos, en tus amistades? Claro que sí, amado hermano. Dios tiene un propósito en cada vida. Entonces, no podemos nosotros simplemente pensar, Dios me alcanzó, feliz y contento. Tengo salvación, tengo vida eterna, ya
estoy completamente completo. No, amado hermano, hay un propósito de por medio. Y debemos nosotros por eso entender cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro llamado. A mí no me fue fácil, ¿no?, aceptar el propósito de Dios, porque yo tenía otras expectativas, pues. No sé si ustedes al llegar al Señor tienen sus propias expectativas. Yo pensaba, ahora sí voy a hacer las cosas mejor, ahora sí me va a funcionar, ¿no?, todo lo que yo me proponga. Cuando en realidad Dios, cuando tiene un propósito, un llamado especial, no tiene nada que ver, ¿no?, con lo que tú quieres hacer de tu vida o de lo que has soñado y has pensado. No acepté tan fácilmente el llamado del Señor. Muchas veces les he contado que yo lo que quería es hacer comercio, seguir importando, etc. Pero cuando me proponía hacer eso, siempre salía mal, siempre era un fracaso, un desperdicio. Y así el Señor me decía, yo te he llamado al servicio, a servirlo a Él, ¿no?, dentro de la enseñanza de la palabra, etc. Pero yo me oponía a eso, decía, no, yo quiero hacer empresa, ¿no? Amados hermanos, si Dios no está en medio de lo que tú haces, de nada sirve todo lo que haces. Porque Dios tiene un propósito especial para tu vida. Y va a funcionar solamente cuando tú entiendes, aceptas y te encaminas hacia ello. Entonces vas a ver prosperar, ¿no?, tu vida va a ser plena, abundante, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Vas a poder ser capaz de alcanzar cosas que jamás habías pensado alcanzar. Por ejemplo, nosotros que estamos leyendo, ¿no?, la historia de Esther, ahí vemos, ¿no?, cuando Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Para poder salvar al pueblo de Israel que estaba condenado a morir, ¿no? ¿Quién sabe si no llegaste para esto? Ella entendió que ese era el propósito para el cual fue elegida como reina. No era para que todos la admiraran, para que, soy reina, lo máximo, no. Había un propósito de por medio. Y así también en la vida de Pablo, en tu vida y en mi vida. ¿Cuánto decimos amén? Así es. ¿Cómo comenzó la vida y el ministerio de Saulo? Él cuando se convirtió, no es que inmediatamente ya era el hombre, ¿no?, que Dios esperaba que se levantara, que ya comenzara todo como instrumento del Señor. No, tuvo que pasar un tiempo de preparación, un tiempo de prueba. Él estuvo por 3 años más o menos totalmente aislado, buscando esa comunión con Dios, buscando conocerlo mejor al Señor, escuchar su voz, aprender de Él. Y es ahí donde Dios lo prepara realmente, lo capacita. Porque cuando él vuelve, ¿no?, a encontrarse porque él no lo conocía a Pedro, no había convivido con ellos, ni con los demás discípulos del Señor. Ya él, después de ese tiempo que estuvo en la presencia de nuestro Señor, ahí capacitándose ahí, en el estudio de la palabra, en todo lo que amerita, amados hermanos, ser discipulados. Él después, cuando vuelve, él tenía pleno conocimiento de la voluntad de Dios y de la palabra. Por eso que él no necesitó que le enseñaran, que le instruyeran tanto, ¿no? Simplemente corroboró con Pedro o con los demás discípulos lo que él ya sabía, lo que había escuchado de la misma presencia del Señor. Nosotros necesitamos también una preparación especial de parte del Señor, como ahora vamos a ver. Lo básico siempre será lo básico. ¿Qué esperas?, le dijo a Pablo en Hechos 22:16, ¿no? Dice, ¿qué esperas? Levántate y bautízate, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Lo primero que hizo Pablo fue bautizarse, ¿no?, consagrarse plenamente al Señor, entender que realmente su llamado era completamente diferente al modo de su vida. Él empezó, porque el bautismo, amado hermano, es simbólicamente morir, ¿no?, a nuestro pasado, nuestra carne, a nuestra vida pasada, y resucitar a la vida con Dios, ¿no? Estar ahí plenamente consciente de que nuestro llamado es ahora para el Señor. Pablo hizo eso, pero eso significó todo un proceso de capacitación, como vemos. 3 años fuera de todo su entorno, sin predicar a nadie, simplemente conociéndolo al Señor. Y después, cuando él regresa y empieza a predicar a los judíos,
Los judíos querían matarlo y ellos lo mandan a Tarso. Y estuvo un buen tiempo en Tarso. Igualmente, ¿no? Ahí discipulándose por el Señor, capacitándose en él, porque no se sabe mucho de lo que sucedió en todo ese tiempo en Tarso. Después recién lo llamaron cuando era necesario, cuando era ya el tiempo de que Pablo interviniera. Amados hermanos, ¿esto qué nos lleva, no? Al aceptar el señorío de Jesús implica iniciar el proceso de desarrollo de la vida cristiana, ¿no? De acuerdo con el sistema de la iglesia de la cual uno se hace parte. Hay un proceso que uno tiene que hacerse parte. No se trata de que simplemente yo quiero ser parte de esta iglesia y a ver, yo sé hacer esto, sé hacer lo otro, inmediatamente que te lancen a la palestra, no sé, que te lancen si eres músico, a que toques, si eres evangelista, que empieces a evangelizar. No, hay una capacitación necesaria que cada uno necesita recibir. Por ejemplo, si vemos en la palabra a tantos hombres que Dios levantó, ¿qué significó para José, no? Ser esclavo de Potifar? Ahí Dios lo preparó, porque dice, Dios estaba con él. Él aprendió, aún siendo esclavo, a conocer al Señor. Y después de estar en la cárcel, ¿no? Pero también ahí estaba Dios con él, antes de ser proclamado como el segundo más importante del imperio egipcio. ¿Qué significó en David? No es que cuando él derrotó a Goliat ya surgió el gran hombre de Dios, no. Después él fue enviado nuevamente a pastorear sus ovejas, las ovejas de su padre. Y ahí Dios lo fue preparando. Los hermosos salmos que nosotros podemos ver son, ¿no?, impresionantes de cómo David tuvo que pasar situaciones críticas y difíciles. Fue perseguido a muerte por Saúl durante buen tiempo. Después de 13 años de una situación crítica en su vida, recién subió al reinado, ¿no? Es decir, previo a todo el ministerio hay una preparación, una capacitación. Nadie puede subir, amados hermanos, a ser proclamado ya el siguiente pastor, el futuro evangelista, o no sé, de acuerdo al don que Dios le haya dado, sin antes ser capacitado, sin antes ser preparado. ¿Y dónde se realiza esta capacitación, esta preparación? Dentro de la congregación donde uno es llamado, donde Dios nos ha colocado. Y cabe decir siempre, el lugar donde Dios te pone siempre es el mejor lugar. Porque hay creyentes que buscan una y otra congregación esperando encontrar, no sé, algo diferente, algo especial de parte del Señor. No, donde Dios te pone es el mejor lugar siempre. ¿Cuánto podemos decir amén? Así es, amado hermano. Siéntete bien. No pienses que de repente el pastor dice, ¿sabes qué? Necesitamos estas labores. ¿Crees que puedes ayudarme? No, pastor, Dios me ha llamado a ser pastor. No. Siempre tenemos que comenzar donde Dios nos pone. Dios te llama, ¿no? El pastor, ¿cuántas veces a mí me dijo, no, si puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes encargarte de esto? Sí, pastor, amén, pastor. Siempre dispuesto, porque yo considero que el pastor no es que se le antoje ser mandón, ¿no? Sino que Dios pone en su corazón las cosas que se deben hacer en la iglesia y de repente viene a su mente, a su corazón, tal persona puede ayudar, tal persona puede hacer esto. Y Él nos llama de parte de Dios. Así que nunca pensemos que el pastor te ha tomado de punto, no sé, te quiere fastidiar. No, amado hermano, siempre de parte del Señor, porque hay ese temor de Dios, ¿no?, en la vida de un pastor, de querer siempre hacer las cosas en obediencia, en fidelidad a lo que Dios llama. Entonces todo el proceso que se da dentro de una congregación es parte de la labor que Dios quiere que cumplamos, con humildad. El primer paso para ser parte de la IBE Callao, ¿qué es? Involucrarse en el discipulado de la IBE Callao, que a su vez comprende involucrarse activamente en la vida de la iglesia, ¿no? Ser parte de esta casa, o también de una iglesia de casa. Acá hay un proceso, ¿no? Hay discipulado 1, 2, 3, 4, y yo creo que todos los que ya tenemos tiempo en esta casa, hemos pasado por todos esos procesos, ¿no? Antes también siempre se ha dado el discipulado, como parte de nuestra preparación, nuestra capacitación en el conocimiento de nuestro Señor. No podemos ser neófitos, amados hermanos, porque uno que recién comienza su vida como creyente, realmente cuando dice, a ver, leamos tal pasaje, no sabe ni dónde se encuentra ese pasaje. Necesitamos aprender, ¿no?, a relacionarnos con la palabra,
necesitamos conocer la voz de nuestro Señor para poder realmente estar preparados para la obra de nuestro Señor. Si no, pues podemos ser muy emocionales, ¿no? Venimos al templo, alabazo, estoy lleno del Señor, estoy ungido por el Señor, así puedo hacer cualquier cosa, ¿no? Y amados hermanos, al poco tiempo salimos, ¿no?, ahí avergonzados por el maligno, ¿no? El segundo paso es, junto con el discipulado, iniciar su servicio en las diversas áreas de servicio. No podemos estar siempre siendo preparados. Tenemos tanta enseñanza que ya estamos embotados. No, la enseñanza debe llevarnos a servir, a ponerlo en práctica. Si recibimos enseñanza sobre cómo predicar, cómo evangelizar, llevemos a la práctica, amados hermanos. Capacitemos en el ámbito ya real. Una cosa es la teoría, otra cosa es la vida práctica. Y el servicio al Señor es vida práctica, es vida de fe. Es realmente poner en práctica nuestra fe, aquello para el cual Dios nos ha alcanzado. Y en ese proceso de servir vamos a ir conociendo cuál es realmente el propósito de Dios en nuestra vida. Es todo un proceso. Empezamos por algo, amados hermanos. Entonces necesitamos involucrarnos en lo que nosotros veamos hay necesidad, o en aquello que nos gusta hacer, involucrémonos. Y todo eso necesita decisión. Yo creo que nadie puede hacer algo pues por obligación. Uno debe decidir. Uno debe decir: pastor, aquí estoy para lo que usted designe, para lo que usted mande. Mande, pastor. ¿Cuántos podemos hacer eso? A ver. Amados hermanos, tú no le dices al pastor en realidad. Tú le estás diciendo a Dios, ¿no? Heme aquí, Dios, envíame a mí. Es cuando, ¿no? Porque ¿quién va a poder orientarte, digamos, dentro del servicio acá en esta casa? Tiene que ser el pastor. A él tienes que presentarte. A él tienes que decir: pastor, acá estoy dispuesto para lo que Dios ¿no?, quiera de mí. Amén, hermanos. Tenemos que tener un corazón dispuesto para servir. Tercero, al terminar este proceso básico de discipulado, involucrarse en la escuela ministerial. Porque, amados hermanos, no pensemos que ya lo sabemos todo, que no necesitamos más capacitación. No, acá en la iglesia se da enseñanzas permanentemente. Es una iglesia tal vez donde más se da énfasis en la enseñanza. No hay, toda reunión siempre comienza con una enseñanza. Siempre comienza con una enseñanza. Porque la palabra es la máxima autoridad que puede orientar y guiar nuestras vidas. Por eso necesitamos permanentemente capacitarnos. Entonces tú dirás: pues ya en la iglesia me han capacitado completamente, ya no necesito más. No, la iglesia solamente te da un bocadito. Simplemente te da un hincón, te dice: ¿sabes qué? Necesitas estudiar más. ¿Y dónde tienes que hacerlo también? En tu propia casa. Ahí tienes que tratar de obtener, no sé, las mejores ayudas posibles para poder desarrollar tu fe, entender mejor tu llamado, etc. Amados hermanos, todo eso requiere tiempo, decisión de parte de cada uno. Acá no se obliga a nadie. Y es más, muchos a veces se sienten: pastor, ¿sabes qué? Quiero vacaciones, ¿no? Ya me siento cansado, me siento agobiado. No. A veces nos agotamos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas en nuestras propias fuerzas. Porque cuando hacemos, amados hermanos, en dependencia completa de Dios, nunca nos cansamos, nunca nos agotamos. ¿Alguno de ustedes se ha cansado de leer la Biblia? Cada vez se vuelve más exquisita, es más dulce que la miel. Cada vez queremos más. Y cuando usted comparte, ¿se ha cansado de compartir la palabra? No, usted siente que se siente feliz, contento cuando comparte la palabra. Porque Dios nos ha llamado a eso. Amados hermanos, Dios nunca nos va a cansar, nunca. Más bien dice la palabra que Él nos dice: los jóvenes se cansan, ¿no? Pero los que esperan en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Es Dios quien nos fortalece nuevamente en esa comunión permanente que tenemos con Dios. Por eso necesitamos prepararnos. En 1 Timoteo 3:6 dice: por lo tanto, el dirigente, o sea, el que lidera, el que sirve, no debe ser un recién convertido. No sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser una persona preparada, capacitada,
Dios tiene que capacitarlo, tiene que hacerlo pasar por las pruebas. Su fe tiene que ser probada, porque si no, el enemigo puede aprovecharse, ¿no?, de su falta de preparación. ¿Cuál es el punto? Poder escuchar la voz del Señor. Por eso dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. El punto es eso, amado hermano, aprender a conocer la voz del Señor. Avancemos porque el tiempo pasa. Una mala percepción de la vida cristiana. Asumir que por ser cristiano no se debe tener necesidades ni problemas. Muchas veces cuando uno predica, no dice, Dios te va a sanar, Dios te va a arreglar todos tus problemas. Y hoy en día pues hay la teología de la prosperidad, donde todo aquel que se convierte puede ser próspero, y la gente, como está tan ligada a la avaricia y la codicia, dicen, yo quiero, y van esas enseñanzas. Usted ha visto cómo se convocan, ¿no? Eventos donde dice, aquí va a venir tal siervo del Señor y acá va a haber sanidades. Ven, recibe tu sanidad. Amados hermanos, de todo hay en nuestro ámbito, de todo sucede. Pero, ¿qué sería, no, si en la vida de fe encontráramos solución a todos nuestros problemas? ¿Qué sería? Yo creo que no habría nadie en este mundo que no se convierta. Todos querían pues pertenecer al Señor, pero ¿cuál es el problema? Eso estaría muy bien, pero ¿cuál es el problema? Sería todo por interés, ¿no? Porque allí encontrarán, todo, la solución a todo su sufrimiento. Sería pues solo por interés, ya no sería por amor, ya no sería por gratitud. ¿Y qué busca Dios de nosotros? Amor y gratitud, amados hermanos, no interés. Yo no puedo venir al culto solo por interés. El pastor cuando convoca algo, decir, no, vamos a orar por sanidad, y, yo quiero ser sano. No, uno tiene que venir por amor a Dios. Y si Dios en ese proceso te quiere sanar, pues bienvenido. Porque, amados hermanos, las bendiciones que hace Dios, dice, las bendiciones nos deben seguir. No debemos ni siquiera buscarlo. Es verdad que nosotros debemos creer en las promesas, pero simplemente en el proceso de nuestra fidelidad a Dios, Dios hace toda su obra en nuestras vidas. Él hace muchas bendiciones. Sigamos, el sufrimiento es parte de la vida de todo creyente. La vida de Pablo nos demuestra claramente, él pasó por mucho sufrimiento, mucho dolor, muchas necesidades, haciéndonos ver que aún estando en la perfecta voluntad de Dios, se tiene que pasar por toda situación difícil. Y Jesús lo dijo, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Jesús lo dijo. Él no nos engaña al llamarnos a una vida donde hay persecución, donde dice nos pone como ovejas en medio de lobos. Y esa es la realidad, amados hermanos. Nosotros tenemos, ya todo ser humano en este mundo sufre, tiene problemas de todo tipo. El rico sufre, el pobre sufre, todos sufren en diferentes situaciones. El punto no es solamente eso, sino que nosotros como creyentes tenemos una yapa. El enemigo, o sea, Satanás, se vuelve nuestro acérrimo perseguidor. Dice, vuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Y ese es todos los días, amado hermano. No es que una vez te lo hice y después ya no. Todo el tiempo Satanás está buscando afligirnos. Por eso hay sufrimiento. Que también el sufrimiento desde la perspectiva divina es el proceso por el cual Dios moldea la vida de sus hijos. Por tanto, independiente de la razón del sufrimiento, es beneficioso para todos. Yo sé que esto a simple vista no nos gusta, a nadie le gusta sufrir, amados hermanos. Todos quisiéramos que todo sea bonito, que todo sea felicidad, que todo sea paz, que siempre el gozo sea como... Yo sé que el gozo viene de Dios, ¿no? Pero que ese gozo sea producto de nuestros éxitos, nuestros logros, etc. Pero no siempre es así, amado hermano. Hebreos 12, 10 al 12 dice, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Cuando Dios no nos disciplina, cuando todo es fácil, no valoramos, amado hermano. Y por eso el Salmo 119, 71 dice, me hizo bien haber sido afligido, porque así pude aprender tus estatutos, así pude entender tus mandados, así pude, en términos finales, obedecer la palabra. Si nosotros no pasamos por aflicción, pensamos que no es importante obedecer a Dios,
que Dios tiene que, oramos y Dios tiene que bendecirnos. No, amado hermano. La Biblia claramente dice, todo lo que el hombre sembrar, eso mismo cosechará. Si en nuestra aflicción somos fieles a Dios, Dios nos honrará, porque hemos honrado. Dios honra a los que le honran. Para terminar, veamos este texto de 2 Corintios 4, 16 al 18. Dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Qué precioso es esto, ¿no? Nunca nos rendimos. Amados hermanos, en la vida de fe no vale rendirse, porque el que se rinde es porque realmente no está participando en esa comunión perfecta con Dios. Porque aquel que tiene a Dios va a entender que en medio de ellos Dios va renovando sus fuerzas, lo va haciendo más capaz, lo va llevando a dimensiones que jamás uno había conocido. También dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Todos nuestros sufrimientos presentes, por más duros que sean, amados hermanos, tienen un final. Nada dura para siempre. Pero dentro de ello, nosotros tenemos esa convicción firme que estamos esperando esa gloria eterna con nuestro Señor. Y eso debe animarnos a seguir avanzando, a seguir, porque de alguna forma hemos de morir, amado hermano. De cualquier cosa hemos de morir, ¿no? Por más que mucho sea por enfermedad o no, pero en algún modo vamos a partir. Pero lo precioso es que nuestra vida no termina aquí, sino trasciende a una eternidad con nuestro Señor, donde no habrá sufrimiento, no habrá más llanto, donde, amados hermanos, será glorioso nuestra estancia con Él. ¿Qué más dice para terminar? Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Las cosas de Dios son permanentes. Todo lo que tú puedas lograr en este mundo es pasajero, es momentáneo y es fugaz. A veces se hace nada, ¿no? Todo lo que hemos logrado. Pero en Dios, amados hermanos, realmente tenemos tesoros eternos. Por ello, nunca debemos desanimarnos. Por más que estemos pasando situaciones difíciles, sigamos creyendo a nuestro Señor y sigamos avanzando en nuestra fe. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y podamos dar gracias a nuestro Señor? Amado Padre, solo podemos agradecerte por el llamado que tú has hecho a nuestras vidas. Nos has dado un propósito especial, Padre, el cual es lo más grandioso que podamos alcanzar mientras estamos en esta vida. Pablo lo dio todo, pasó por todo tipo de sufrimientos, todo tipo de pruebas, pero en medio de ello, Padre Santo, conoció el verdadero poder de tu presencia. Amado Dios, sabemos que en este proceso que tú nos has llamado, pasaremos circunstancias tal vez muchas, muy difíciles y que causan sufrimiento y dolor. Pero amado Dios, en medio de ello, sabemos que tú lo permites porque es así donde tú, Señor, forjas nuestro carácter. Nos moldeas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y también parece en medio de ello que podemos conocer tu poder y tu grandeza. Amado Dios, solo podemos agradecerte, Padre, por lo que estás haciendo en nuestra vida. Tal vez aún no hemos alcanzado nuestro máximo potencial, pero estamos en ese proceso. Y queremos, amado Dios, que en medio de ese proceso nunca podamos rendirnos. Que siempre, Señor, bendito Dios, tú seas renovando nuestras fuerzas, fortaleciéndonos, Padre. Bendito Dios, en medio de la enfermedad podamos ver tu gracia, bendito Dios, tu gracia sanadora, y entender, Padre Santo, que siempre tienes cuidado. En medio de la escasez podamos ver tu mano que provee, Padre. Bendito Dios, porque tu palabra dice que tú eres quien provee. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Amado Dios, tú permites, Señor, que pasemos todo tipo de cosas para que en medio de ello podamos ver tu gloria y tu poder. Amado Dios, gracias. Afirma el corazón de tus hijos, Padre.
tú seas revelándote a cada uno de ellos, mostrándole el propósito para sus vidas, el propósito para el cual tú, Señor, los has alcanzado. Y ninguno, Padre Santo, bendito Dios, pueda simplemente participar en forma corriente, sino sea algo extraordinario, Padre. Cada vez se despierta esa pasión, bendito Dios, por hacer tu obra. Gracias por la IBE Callao, Padre. Gracias por esta congregación. Gracias por cada vida, Señor, que tú, Señor, nos has juntado. Gracias. Bendito Dios, glorifícate en esta casa. Tú sigas guiando la vida del pastor Luis, Padre. Sigas mostrándole tu gracia. Le des sabiduría, amado Dios, para extender tu reino. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria a ti, bendito Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.